Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Licen. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen les día. fue? Buen día, buen día. ¿Cómo les fue, señores? Vayamos comparando, por favor, los datos que ven en pantalla con el trabajo de ayer, el caso número 6 que tiene que ver con unidades educativas. Quiero saber si hay dudas respecto a este procedimiento. ¿Llegaron a los mismos resultados, señores? Sí, Licen. Muy bien. ¿Los demás grupos? ¿Qué le dicen? Muy bien. Entonces, para simplemente considerar en esta parte, como habrán visto, es muy importante discriminar esos ingresos que para ciertas actividades y para el impuesto a declarar no llegarían a ser grabadas o estarían grabadas a tasa cero, ¿no? En el caso del IVA habíamos visto que tal es el ejemplo de la venta de libros impresos. Entonces, eso es lo que hace diferente ya el llenado común que veníamos haciendo anteriormente, ¿no? Ya a partir de tener una casilla 15 o una casilla 505, ¿sí? Las que estoy marcando en pantallas, de forma automática nosotros tenemos que comprender que se van a generar compras mixtas, ¿no? Y estas compras mixtas, ayer veíamos que se generan por justamente no poder discriminar de forma directa las facturas con una actividad grabada o con una actividad no grabada. Entonces, en ese sentido, eso es lo diferente a diferencia de lo que veníamos viendo. En el formulario 400, también me gustaría que por favor comparen, que acá se tenían que tomar dos conceptos como exentos. ¿Sí? Por un lado, la prestación de servicios educativos privados y por otro lado, la venta de libros impresos. ¿Tomaron en cuenta esos elementos, señores, al momento de realizar estos formularios? Sí, le dicen todo está idéntico. Muy bien. Entonces, acá como que cambia, ¿no? Y eso es muy importante diferenciar. De repente, los ingresos por servicios educativos están exentos del IT, pero no del IVA. Entonces, es una consideración bastante importante que deben tener presente. Otra de las características de este ejercicio es que a partir del segundo periodo, estamos hablando del mes de mayo, esta empresa contaba con un IUE por compensar. Un aspecto que obviamente va a determinar un saldo a favor o en contra del contribuyente, ¿no? Pero en este caso, como el saldo del IUE por compensar es mayor al impuesto determinado, fíjense que tenemos un saldo de IUE por compensar para el siguiente periodo que se refleja nuevamente en la casilla 664 del mes de junio, ¿no? Entonces, también es importante reconocer de que estos saldos, mientras no se terminen, se pueden ir arrastrando hasta el siguiente vencimiento del IUE, que quiere decir hasta el siguiente abril, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos ido arrastrando este saldo. Bien, señores, si no habría ninguna otra duda, vamos a pasar al caso. Voy a pedirles que descarguen, por favor, el caso número 7.8, entidades financieras. Dicen, ¿lo va a subir este Excel igual?
¿De cuál? ¿Del caso 6? Sí. Del caso 7, no. El caso 7 es para que lo resuelvan ustedes. ¿No? El caso 7 también es de entidades, de instituciones educativas privadas, y esa es ya parte de la tarea que ustedes deben realizar. ¿Sí? El caso 6 lo voy a subir completo hoy. Está bien, Nelson, gracias. Muy bien. Pasamos al caso 8, señores, que tiene que ver con entidades financieras. De acá también vamos a ver un tratamiento específico. ¿Sí? En estos momentos les voy a compartir el planteamiento. Ahí lo tienen. ¿Sí? Entonces tenemos que entender de que los bancos generan ingresos por diferentes conceptos. Ingresos por servicios financieros, ¿sí? Llámese a los servicios que, por ejemplo, nos prestan en cuanto al manejo de la tarjeta de crédito, ¿no? Por la emisión del extracto, por el mantenimiento de la cuenta o la dotación de tarjetas, ¿sí? También otra de sus principales fuentes de ingresos son las comisiones por giros al exterior o por giros recibidos del exterior, o alguna comisión por una certificación, por ejemplo, de cheque o por la emisión de una garantía. Entonces, son conceptos que necesariamente, por su naturaleza, están gravadas por el IVA. Pero la gran parte de estos ingresos, los que forman parte justamente los intereses bancarios, los que se cobran a aquellas personas que se les presta un dinero, son o no son objeto, perdón, del IVA. Por lo tanto, este concepto de ingresos por intereses debe ser tratado de diferente forma. ¿Sí? Después tenemos las compras totales, que tienen que ver con todas las compras que realiza la entidad financiera en un periodo, las compras vinculadas a la actividad gravada y las compras mixtas, ¿no? Recordemos que las compras mixtas se refieren justamente a aquellas compras en las que no es posible discriminar su vinculación directa con actividades gravadas y actividades no gravadas, ¿no? Y además tenemos como saldo un IVA por compensar del periodo mayo en este caso, ¿no? Estamos ya declarando el mes de junio, por lo tanto, este saldo de IVA por compensar proviene del periodo mayo. Entonces, hagamos la clasificación de nuestros impuestos. Bien, rápidamente vamos a agarrar esta tablita que ya conocemos. Vamos a ir clasificando nuestros ingresos. ¿Sí? Entonces, acá sí tenemos que recordar algunos aspectos de la teoría para entender bien. Perfecto, vayamos. Entonces, tenemos ingresos por servicios. Estos, ¿a qué código se van a declarar tanto en el IVA como en el IT? 13. 13, muy bien. En el código IT también 13. Los ingresos por comisiones, ¿dónde se van a declarar? ¿En qué código? Señores. En el 13 también. Muy bien, Carlos, en el 13. Y acá es el tratamiento diferente. Los ingresos por intereses bancarios forman parte del grupo o de la casilla 505. Y la casilla 505 claramente identifica como ventas no grapadas y operaciones que no son objeto del IVA. Si volvemos al artículo 1 de la ley 843, vamos a verificar de que justamente los intereses bancarios, siempre y cuando estén regulados obviamente por la autoridad del sistema financiero, estos no se encuentran dentro del objeto del IVA. Por lo tanto, debemos utilizar el código 505 en el caso del IVA. Y en el caso del IT, ¿qué pasa? ¿Está exento? ¿Está grabado? ¿Recuerdan? Exento. ¿Seguro? No sé. No. No está exento del pago del IT.
Por lo tanto, debemos declararlo dentro de la casilla S únicamente, ¿no? Solamente no forma parte del objeto del IVA para este concepto, ¿no? Intereses bancarios. Pero en el caso del IT, sí corresponde pagar el impuesto a la transacción sobre este ingreso. Muy bien. Las compras totales sabemos que van a ir en la casilla 11. En este caso, para el IT ya no aplica a partir de esta parte, excepto por el IUE. Bien. Las compras vinculadas a la actividad gravada sabemos que van a ir en la casilla 26 y las compras, en este caso mixtas, van a ir en la casilla número 31. Entonces, ya al momento de entender de que existe una casilla 31, debemos volver al concepto del IVA proporcional, ¿no? Y pues el IUE por periodo compensar anterior lo vamos a llevar en la casilla 664. Y para el caso del IVA, no aplica. Entonces, señores, con estos datos nosotros ya podemos llenar nuestro formulario, tanto el formulario 200 como el formulario 400, ¿no? Ya sabemos en qué códigos debemos asignar cada uno de los ingresos, ya sabemos en qué códigos debemos asignar nuestras compras. Por lo tanto, pasamos directamente al llenado del formulario. Entonces, dentro de la casilla 13, como pueden ver en pantalla, lo que vamos a incluir son los ingresos por servicios y los ingresos por comisiones. La suma de ambos. En el caso de la casilla 505, nos va a corresponder llevar únicamente los ingresos por intereses bancarios. Son aquellos intereses que no se encuentran dentro del objeto del IVA. Ahora fíjense, si vamos al cálculo del IVA débito fiscal, podemos ver de que el IVA es muy pequeño en relación a todos los ingresos. Y es porque justamente dentro de este código no se toma en cuenta el código 505, ¿no? Para el cálculo del IVA. Y el débito fiscal sigue siendo el mismo, ¿no? El de la casilla 1002. Por lo tanto, esta entidad financiera determina un IVA débito fiscal de 67.184. Pasamos a la segunda parte, que es la determinación del IVA crédito fiscal. Las compras totales, declaramos todas las compras totales. Las compras directamente vinculadas con la actividad gravada solamente por 33.093. Y las compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas en la casilla número 31. ¿Sí? Entonces, la casilla 114 directamente va a aplicar un 13% sobre la casilla 26. Y en la casilla 1003 se va a aplicar lo que es el IVA proporcional, proporcionalmente a los ingresos. Fíjense que de 1.068.585 únicamente podemos rescatar un IVA de 12.388, porque este IVA calculado está en base a lo que representa las ventas grabadas de la casilla número 13. ¿No? Entonces, si nosotros hacemos una relación rápida, estamos hablando aproximadamente de un 10%, ¿sí? En números grandes, sobre el cual nosotros podemos beneficiarnos del crédito fiscal de la casilla 31. ¿Qué quiere decir? Que de estos 1.068.585, únicamente van a ser válidos para el cálculo del IVA crédito fiscal aproximadamente el 10%. ¿Sí? Entonces, si hacemos los cálculos, vamos a llegar seguramente a los 12.388. Por lo tanto, sumamos estos IVAs determinados en la casilla 114 y en la casilla 1003 en la casilla 1004. Nuestro crédito fiscal total para compensar es de 16.690. Comparado los saldos, tenemos un saldo a favor del fisco. Todo esto lo hacemos en plazo. Por lo tanto, se repiten el impuesto determinado hasta llegar a la casilla 576, ¿no? Porque es la fecha en la que se realiza la declaración y el pago correspondiente. ¿Preguntas, dudas respecto a este punto, señores?
Creo que no hay dudas, por lo tanto, lo he entendido. Pasemos a lo que es el formulario 400 para el impuesto a las transacciones. Acá, de acuerdo a los datos preliminares, habíamos visto que todos los ingresos se encuentran grabados por el IT. ¿Sí? Acá ya no hay una exención como en el caso de los intereses bancarios para el IVA. Entonces, eso es lo diferente. Por lo tanto, nosotros declaramos la totalidad de nuestros ingresos en la casilla 13. ¿Sí? En los ingresos exentos, en este caso, no tenemos ningún concepto exento para este impuesto y tenemos la base imponible por 5.795.436, lo que hace determinar un IT de 173.863. Aplicamos el 3%, que es la alícuota, para determinar ese monto. Pero no vamos a pagar porque resulta que tenemos un IUE por compensar del periodo anterior por 475.110. Entonces, si hacemos una diferencia, lo que nos va a quedar es un saldo de IUE por compensar para el periodo julio en este caso, ¿no? Sí, julio. Entonces, estos 301.000, si se fijan, ya van a estar directamente en el siguiente periodo, ¿no? Para poder compensar el impuesto del siguiente periodo. Y así hasta poder concluir. Bien, señores, hasta acá habríamos visto lo que es el caso de las entidades financieras. Ya se nos hace un poco más rutinario, más familiar el poder ver estos conceptos. Únicamente debemos hacer énfasis en aquellos ingresos que de repente van a tener un tratamiento diferente por su particularidad, ¿no? Y obviamente discriminando a qué impuesto. En este caso, los ingresos por intereses bancarios no forman parte del objeto solamente del IVA. En el IT sigue siendo una actividad grabada. ¿Sí? Bien, señores, preguntas, consultas, inquietudes, dudas. ¿Se comprendió? ¿Qué opinan los demás? Sí, Lice, claro. Muy Sí, bien. Licen. Muy bien, Jiré. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a pasar rápidamente a otro caso que tiene que ver con las donaciones. ¿Sí? Vamos a esto concluir hasta estimo que hasta las 11 por lo menos, y van a tener una hora para trabajar nuevamente como ayer, en grupos. Vamos a resolver los casos 8 y el caso 4, que es de donaciones. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir que vayan descargando ese número de caso. Entonces nos vamos a ir al caso 4, que es de las donaciones, que aquí sí tiene que ver un temita muy particular con la actualización nuevamente. ¿Ya? En este Dice, caso, ¿esto lo tuvimos que terminar? el caso 6, El que estamos haciendo creo que es el 8, ¿no? perdón, el caso 8 sí, el caso 8 sí lo van a terminar de forma grupal. Y adicionalmente hay un caso similar que sería el caso 9 de entidades financieras, que eso ya es una tarea para ustedes. ¿Sí? Entonces, veamos esta parte más de las donaciones para concluir los casos del día de hoy. Y vamos a dar tiempo para resolver los otros casos. ¿Ya? Bien, señores. Acá tenemos un solo periodo. En este caso vamos a utilizar el periodo agosto del 2018. ¿Sí? El nombre de la empresa es Basinga SRL y el número de NID pues termina en 6. Tenemos la gestión 2018 y el periodo fiscal agosto de esa gestión. Esta empresa pues se dedica a la venta de mercaderías, es una empresa comercial y resulta que realiza diferentes tipos de actividades. Perdón, en este caso esta empresa va a hacer una donación, ¿sí? Se dedica a la venta de mercaderías, por lo tanto tiene descuento, devolución, tiene donaciones efectuadas, compras totales, compras vinculadas a la actividad grabada,
descuento en compras, devolución en compras y crédito fiscal periodo anterior. Y además tiene un IVA por compensar del periodo anterior. Acá nuevamente tenemos que recordar los conceptos de actualización del IVA periodo anterior y el cálculo adicional que vamos a realizar es por las donaciones efectuadas. Entiéndase por donaciones con el siguiente ejemplo. Soy una empresa comercial. Vamos a hacerlo bajo el contexto que estamos viviendo. Una farmacia que se dedica a la importación de productos farmacéuticos, pero así también tiene compras locales de otros proveedores mayoristas, ¿sí? Resulta que en el mes de enero esta persona compra diferentes implementos de bioseguridad, ¿sí? Y decide donar estos en el mes de mayo. Entonces, cuando esta persona ha comprado estos implementos de bioseguridad a un mayorista nacional, ese mayorista nacional le ha otorgado una factura, ¿sí? Por lo tanto, la farmacia se ha beneficiado de un crédito fiscal, ¿sí? Ese crédito fiscal ha hecho que pague menos IVA débito fiscal, ¿verdad? Ya en el sentido hablando de la compensación de estos impuestos. Entonces, como este producto no está saliendo vía comercialización, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Vía venta, vía facturación por venta, y decide donar, no sé, a la policía por el tema de que son las personas que están más expuestas en nuestras calles. Al hacer esta donación, esta farmacia lo que debe hacer es reintegrar ese IVA crédito fiscal anteriormente utilizado. ¿Qué quiere decir reintegrar? Como no lo estás vendiendo y no vas a generar una factura por esa venta, entonces lo que tienes que hacer es devolverme ese crédito fiscal generado, ¿sí? Entonces, como tú determinas el valor de tu donación a través de tus costos de almacén, lo que tienes que hacer es, a través de ese importe, determinar tu IVA débito fiscal. ¿Sí? Entonces, como ya te has beneficiado anteriormente de un crédito fiscal, ahora te toca devolverme el IVA débito fiscal. Eso es lo que, en ejemplo, te obliga, básicamente, por norma, la administración tributaria. Ahora, de repente aquí habrá que discutir, ¿no? Si el sentido es la donación, es una forma de poder ayudar, de justamente poder colaborar en estos momentos tan complicados, no parece justo. Sí, de repente podríamos argumentar varias cosas en este sentido, pero lamentablemente la normativa en este sentido es bastante clara. Entonces, ese es el ejemplo. Te beneficiaste de un crédito fiscal al momento de comprar ese bien o esa mercadería y lo único que tienes que hacer ahora es devolverme ese crédito fiscal. ¿Sí? Eso es lo que te pide la administración tributaria. ¿Qué opinan sobre este aspecto, señores? Señores, ¿se comprendió el ejemplo? Puede volver a repetirlo y se me confundió un poco. Nuevamente. Oscar, ¿verdad? Sí, listen. Oscar, ya. Supongamos que tú eres la farmacia, ¿ya? Yo soy el fisco. Tú como farmacia has comprado productos de bioseguridad en el mes de enero. ¿Está bien? Cuando tú compras, Oscar, ¿qué te entrega tu proveedor? Facturas. ¿No? Una factura de compra. Esa factura de compra, ¿cómo te beneficia al momento de declarar impuestos? ¿Te hace pagar más impuesto o te hace pagar menos impuesto? Hace pagar menos impuestos. Menos impuesto, porque estamos hablando de que esa compra va a generar un IVA crédito fiscal, ¿sí? Entonces, tú al momento de comprar, pues te has beneficiado de un crédito fiscal para pagar menos impuestos. Entonces, ahora, cuando tú quieres donar, supongamos que vas a hacer la donación en este mes de junio, ¿sí? Lo que te dice la administración tributaria, en este caso yo, te voy a decir lo siguiente. Oscar, como tú te has beneficiado en enero de un crédito fiscal por la compra de esa mercadería y ahora decidiste donarlo esto a la policía, ¿sí? Entonces, lo que mínimamente tienes que devolverme es el crédito fiscal, ¿sí?
¿Cómo me vas a devolver eso? A través de un IVA débito fiscal. Y para ello se utiliza el formulario 200, ¿sí? Por eso se maneja el término de reintegro. Te estoy reintegrando el crédito fiscal anteriormente utilizado, ¿no? ¿Por qué? Porque esa mercadería tú no la vas a vender, por lo tanto no vas a generar un IVA débito fiscal por la factura de venta, ¿no? Por eso se utiliza este procedimiento para reintegrar el crédito fiscal anteriormente utilizado. Entonces, como una forma de devolver ese crédito fiscal que en algún momento lo utilizaste para pagar menos impuesto. ¿Se comprendió ahora sí, Oscar? Sí, Listen. Bien, los demás, manejémoslo más como el término de devolución, ¿sí? Es como que devuelvo el crédito fiscal anteriormente utilizado. Ahora no estamos hablando de la totalidad de la mercadería, ¿no? Porque eso ahí ya no tendría mucho sentido. Estamos hablando de repente donar un 10% o lo necesario para que surja este efecto de la donación. Sí, que también va a afectar en el caso del IWE. ¿Qué opinan los demás, señores? Me preocupa su silencio. ¿Se comprendió? Yo creo que está bien, Listen, que Sí. tengas que devolver, porque igual, por ejemplo, ahora lo del plasma, están donando muchas empresas, vales y todo eso, y también reciben una parte de publicidad. Entonces es como que se compensa al final todo. Sí, ese es un poco el sentido. De repente, el detalle va a ser cuando veamos ya en la práctica que lo tienes que devolver actualizado el impuesto. Eso es lo que a mí no me parece justo, pero bueno, también tendríamos que ver desde el lado de que si nosotros arrastramos un IVA crédito fiscal que no vamos a vender, se supone que ese IVA crédito fiscal se va compensando para cada periodo, ¿no? Pero imagínate que estés comprando ese bien, un auto, lo compras el 2010 y lo decides donar el 2015, 16. Imagínate actualizar el valor residual de ese vehículo, ¿sí? O el valor mínimo de ese vehículo desde el 2010 hasta el 2015, ¿no? Y por promedio es un 3% más cada año. O sea, el efecto inflacionario es un 3% aproximadamente cada año. Entonces estarías pagando un 3% cada año por ese bien que estás donando. Entonces, ese es el detalle. Pero bien, vamos a continuar con este ejemplo y rápidamente vamos a utilizar los códigos para clasificar estos datos. La venta de mercaderías se van a generar en los códigos 13 tanto para el IVA como para el IVA. Descuento en venta, señores. ¿Qué código vamos a aplicar? Ventas. ¿Va a ir en la parte de compras o de ventas? Ventas. Compras. Compras. En las compras, ¿sí? Por lo tanto, si estamos hablando del descuento en ventas, estamos refiriéndonos al código, acá está en pantalla, ¿sí? Al código 28 y las devoluciones al código 27, ¿no? Las donaciones efectuadas van a ir a este código. ¿Recuerdan el código 55 que veíamos antes de totalizar el IVA débito fiscal? Ese es el código que vamos a utilizar para la declaración de nuestras donaciones. Para el ITE no aplica todo hasta el IWE. Tenemos las compras totales en el código 11, las compras vinculadas en el código 26, el descuento en compras que la debemos declarar en la casilla 18 en la parte de ventas, la devolución en ventas en el código 17. El crédito fiscal anterior la debemos declarar en la casilla 635. ¿Sí? Y para el IVA no aplica el IWE por compensar, pero sí aplica para el ITE, que utilizamos la casilla 664. Entonces, con esta clasificación nosotros ya podemos trabajar el llenado de nuestro formulario, ¿sí? Antes de eso, vamos a ver rápidamente cómo se debería llenar
Sabemos que en el código 13, pues vamos a declarar nuestras ventas totales, ¿sí?, por 589,000 bolivianos. En el código 17 van a ir nuestras devoluciones en compras y en la casilla 18 nuestras devoluciones en compras también, ¿sí? Vamos a dejar pendiente este importe que les voy a explicar con un cálculo adicional. Pasemos a las compras totales en la casilla 11, las compras vinculadas en la casilla 26 y debemos tomar en cuenta las devoluciones y descuentos en ventas, ¿no? Tanto en la casilla 27 como en la casilla 28. Esto ya estamos recordando lo que hicimos el día martes, ¿sí? El tema de la devolución en compras, la devolución en ventas y los descuentos en compras y en ventas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a pasar a los cálculos auxiliares, que aquí sí que hay que tomar en cuenta diferentes aspectos. Voy a, para ello, darme el espacio suficiente para que se comprenda esto. Va a haber un cálculo auxiliar. No hay problema, se los voy a pasar al igual que los cálculos de la actualización y demás. Pero es importante entender qué es lo que tenemos que hacer para calcular el reintegro actualizado del IVA, ¿sí? En este supuesto, ustedes pueden fijarse en sus casos. Esta donación se habría efectuado en diciembre del 2017. Perdón, febrero del 2018. 2018. Es igual a la fecha de donación. Y nosotros estamos declarando el mes de agosto de 2018, es igual a la fecha de declaración de la donación. Perdón, en febrero del 2018 es la fecha de compra de la mercadería. Y en agosto estamos realizando la fecha de declaración de la donación. Entonces, para poder nosotros calcular el importe a reintegrar actualizado, debemos considerar inicialmente el importe que estamos nosotros utilizando para la donación, ¿sí? Esto va a provenir seguramente de nuestro Cardex para poder ver cuánto estamos donando. Fíjense, el dato atribuye a 8,700 en el valor de la mercadería donada. Por lo tanto, a estos 8,700 se le debe aplicar la tasa efectiva del IVA, o por regla de 3, ¿no? Si quieren, esto representa el 87%, ¿cuánto representa el 13%? Por regla de 3, vamos a llegar a que el 13% equivale a 1.300 bolivianos. Y son estos 1.300 bolivianos que nosotros debemos actualizar, ¿sí? ¿Y cómo debemos actualizar? Y acá sí deben prestar mucha atención. Acá también tenemos que ver con el jueguito de las UFBs para determinar qué fechas utilizar. Entonces, para la fecha inicial, debemos utilizar el último día hábil del mes anterior a la compra de la mercadería donada. ¿Sí? Para la fecha final, o mejor dicho, la UFB final inicial, debemos considerar el último día hábil del mes anterior a la donación. Perfecto. Entonces, considerando que febrero ha sido la fecha de compra de mercadería, febrero del 2018, y agosto ha sido el mes en el que se efectúa la donación, ¿qué fechas tendríamos que utilizar de acuerdo a esta regla que ustedes ven en pantalla? Que la estoy marcando con rojo. A ver, analicemos, por favor. De hecho, tienen la respuesta en la pantalla, ¿no? Pero analicemos bajo este criterio. Febrero se ha realizado la compra, agosto la donación.
28, Listen, y el 31. Perdón, otra vez, ¿no te escuché bien? 28 de febrero hasta el 31 de agosto, dicen. No, fíjate qué es lo que dice. La UFB 31 de inicial. enero. Enero y Exacto, julio. exacto, enero y julio. ¿Sí? Porque te indica que la UFB inicial va a ser el último día hábil del mes anterior a la compra de la mercadería. ¿Cuándo se ha comprado la mercadería? En febrero. Por lo tanto, el mes anterior es enero. Tomamos el 31 de enero. Ahora, la UFB inicial va a ser el último día hábil del mes anterior a la donación. ¿Cuándo se efectúa la donación? Durante el periodo agosto. Por lo tanto, la UFB que vamos a utilizar va a ser el de 31 de julio. ¿Sí? Esto se los voy a pasar, cosa de que ustedes puedan tenerlo como auxiliar para que no se preocupen mucho en el cálculo, ¿no? Simplemente es una regla, si quieren, ¿no? Cuando yo dono un producto, entonces tengo que considerar para la UFB inicial el último día hábil del mes anterior a la compra de la mercadería y para la UFB final el último día hábil del mes anterior a la donación, ¿sí? Es un poco similar a la actualización del IVA, si se dan cuenta, nada más que estamos tomando fechas o periodos diferentes, ¿no? Por la naturaleza de la transacción. Volvemos a repetir entonces el procedimiento. Teniendo el importe de la donación, que en este caso son 8,700, lo que yo hago es, por regla de 3 o por la aplicación de la tasa efectiva del IVA, determinar cuánto es el 13% que yo debo reintegrar. Este IVA preliminarmente determinado, debemos actualizar. Y para actualizar debemos considerar la fecha de compra de esta mercadería donada y la fecha de la donación, ¿sí? Por lo tanto, para determinar las UFBs, en este caso la inicial, debemos tomar en cuenta el último día hábil del mes anterior a la compra de la mercadería donada y en el caso de la UFB final, debemos utilizar el último día hábil del mes anterior a la donación. Considerando que en febrero se ha realizado la compra de la mercadería y en agosto se ha efectuado la donación, debemos tomar en cuenta el 31 de enero del 2018 como UFB inicial y el martes 31 de julio del 2018 como UFB final. ¿Sí? Entonces, con esto simplemente aplicamos la fórmula que es igual a UFB final entre UFB inicial menos 1 por, en este caso, 1,300, ¿no? Ese es el cálculo que hacemos adicionalmente para determinar la actualización de este impuesto. ¿Dudas, consultas? Le hicieron una consulta. Los 1,300 es el 14.94% de los 8,700, ¿verdad? Sí, exactamente. Y es lo mismo que aplicar una regla de 3, ¿no? Si tú dices 8,700 equivale al 87% de mi valor, ¿cuánto es el 13%? ¿No? Entonces dirás 8,700 por 13% dividido entre 87%. Si no quieres hacer ese procedimiento medio largo, lo que puedes hacer es directamente aplicar la tasa efectiva del 14.94% para llegar a los 1,300. Está bien, Licen, gracias. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Les ha parecido complicado esta parte? Señores. No, Licen, todo bien. Muy bien. Entonces, rápidamente pasemos a la actualización del crédito fiscal, ¿no? No nos olvidemos que para este periodo tenemos un crédito fiscal. Estamos declarando el mes de agosto. A ver, acá voy a ver quién recuerda las UFBs que necesitamos utilizar. A ver, Melanie, ¿qué UFBs vamos a utilizar para actualizar el periodo agosto? Estamos actualizando el saldo del IVA periodo anterior. En este caso, ese IVA proviene del periodo julio. En el periodo agosto, tú tienes que actualizar ese saldo. ¿Qué UFBs vas a utilizar?
Sería el último día hábil del mes de junio. ¿Junio o julio? Julio, sí. Julio, ya, el mes anterior, ya, y Ujú. Y el otro sería el último día hábil del mes de julio también, creo. No, mentiras, de agosto. agosto, del mes en curso. ¿Qué mes estás declarando? Esa debe ser tu referencia. ¿Qué mes estás declarando? Agosto. Ah, ya. Para actualizar tu IVA, simplemente tienes que retroceder un mes, o sea, julio, Ujú. y tienes que mantenerte en tu mes, agosto. Entonces, UFB inicial, último día hábil del mes anterior, y UFB final, último día hábil del mes en curso. ¿Ya? Entonces, Ujú. acá nosotros ya tenemos en el cuadro, ustedes ya tienen este cuadro, por si acaso se los mandé ayer, ¿sí? Donde ustedes lo único que tienen que cargar es las UFBs correctas, ¿no? Ojo con eso. Y tenemos el saldo anterior, que es 1.650 de acuerdo al planteamiento, acá podemos ver, ¿sí? Y esos 1.650 simplemente lo actualizamos con estas UFBs. La actualización por este importe asciende a 4 bolivianos, lo que va a ir en la casilla o en el código número 648. ¿Sí? Con estos dos cálculos auxiliares, señores, volvemos a concluir nuestro formulario 200. ¿En qué sentido? Cuando nosotros calculamos la actualización del reintegro del IVA, fíjense cuánto es en total. Debía haber repuesto o reintegrado un IVA de 1.300, pero por efecto de la actualización, lo que tengo que reintegrar en la casilla 55 es 1.300 más 19 de actualización. Por lo tanto, llegamos a un total de 1.319. Pasamos a la casilla 55, ese dato, ¿sí? Donde acá, fíjense qué es lo que dice, ¿no? Débito fiscal actualizado, ya la palabra actualizado tiene que ver con el proceso que hemos realizado, correspondiente a reintegros, ¿sí? Entonces, de un IVA preliminarmente determinado por 77.213, llegamos a sumar un reintegro de 1.319. Por lo tanto, el IVA débito fiscal total que se debe cancelar o preliminarmente que va a estar sujeto a compensación es 78.532, ¿no? Pasamos a comparar este importe del IVA débito fiscal con el crédito fiscal de la casilla 1004 y vamos a tener una diferencia a favor del fisco por 5.599. Trasladamos los datos en la casilla 635 y en la casilla 648 del IVA crédito fiscal anterior y su actualización. Por lo que el impuesto determinado a favor del fisco disminuye a 3.945, ¿no? No es más que la resta de 5.509 menos 1.650 menos 4, ¿sí? Por lo tanto, nuestro impuesto determinado a favor del fisco, que se va a cancelar en la casilla 576, es de 3.945, ¿sí? Con eso habríamos concluido este formulario. En este caso es un único formulario que lo tienen para la resolución de este caso. Pasemos al formulario 400. Acá como que ya se hace más fácil el procedimiento. Declaramos todos nuestros ingresos en la casilla 13, no tenemos ingresos exentos, la base imponible va a ser la misma del código 13 y determinamos un impuesto de 17.582. Acá llenamos en la casilla 664 el IUE por compensar del periodo anterior, ¿sí? Por lo tanto, el impuesto determinado a favor del fisco disminuye en 8.622, ¿no? Hasta la casilla 576. Entonces, el efecto de la donación no afecta al impuesto a las transacciones, al formulario 400, ¿no? Eso es algo bien importante que debe considerar. No va a generar un IT, ¿ya? Bien, señores. Opiniones, consultas sobre este caso, que sería el caso número 4, donaciones. Dicen, perdón, una pregunta.
Claro que sí. O sea, las donaciones, ¿en qué parte del formulario 200 le puso? En el código 55. Acá está. Lo estoy marcando en estos momentos. Ah, ya, Ese es listo. el código habilitado únicamente para este tipo de transacciones. Listen, ¿puede volver al formulario 400, por favor? Claro que sí. ¿De dónde salen los 586,000, Listen? No nos olvidemos del descuento en ventas, ¿no? Ay, ay, ay. Acá lo que estoy haciendo llevar es el neto. ¿Sí? Recuerdan que les dije la anterior vez, no se olviden que cuando existe un descuento en ventas, debe afectar de forma directa a la casilla 13 o también puede ir en la casilla 23. Lo mejor es llevarlo directamente neteado a la casilla 13. Su compañero pregunta, ¿de dónde provienen estos 586,000 del código 13? Viene de 589,000 menos el descuento en ventas. Ahí está, 586,055. Solo esto surge con los descuentos. Ojo, si quieren para poder utilizar, podemos decir entre paréntesis menos en el código 13. ¿Okay? Para que sea una referencia al momento de llevar los datos al formulario 400. ¿Les parece esta referencia de menos código 13? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este descuento en ventas va a tener un efecto negativo sobre el código 13 de forma directa. ¿Sí? Tiene que ver más con un sentido de que sobre cuánto voy a pagar el IT. El IT se paga siempre sobre los ingresos brutos, ¿no? Y en este caso el descuento afecta ese ingreso bruto, por lo tanto, tengo que afectar ese descuento. Bien, señores. Consultas, dudas, inquietudes. ¿Se comprendió esta parte de las donaciones, señores? Listen, ¿podría mostrarnos otra vez el formulario 200, por favor? Claro que sí. Ahí tienen. ¿Qué parte exactamente del formulario 200? ¿No ve que hacemos un cálculo adicional del crédito Ah, ya. fiscal? Acá está eso. Es- Ahí está. Te refieres a la actualización del IVA crédito fiscal anterior, ¿verdad? Sí, sí, Lisa. Sí. Es lo que calculamos con las UFBs del mes anterior, el último día hábil del mes anterior y el último día hábil del mes en curso, ¿no? Entonces, esas referencias se las he dejado en el Excel, incluso se los he puesto, ¿no? Tomar en cuenta el último día hábil del mes anterior y el último día hábil del mes en curso. ¿Sí? Para que ustedes tengan claro qué UFBs deben utilizar. Y ahí lo único que tendrían que distinguir es que sea un día hábil, ¿no? Que no sea domingo, sábado o feriado. Está bien, gracias, Lisa. Muy bien. Bien, señores, si no hay más dudas, pues vamos a empezar a trabajar en grupos nuevamente. Vamos a terminar el caso número 8, que tiene que ver con entidades financieras, los siguientes periodos. Y tienen un ejercicio adicional de las donaciones, que es el caso, en este punto sería número 5. Caso número 5, que también tiene que ver con donaciones. Me gustaría que vayan trabajando ambos. Tenemos por lo menos unos 45 a 50 minutos que nos va a servir para justamente pulir este procedimiento. ¿Está bien?
Entonces, en este momento voy a formar grupos de... Dicen, antes de pasar, ¿será sí, que puede ir un ratito a la actualización del IVA del bien donado, por favor? claro que sí. Ahí estamos. Se vea toda la referencia, te lo voy a disminuir la imagen. Ahí está. Ya, gracias, dicen. De nada. Bien, señores, entonces voy a, por favor, dividirlos en 4 grupos y voy a estar ingresando permanentemente a cada uno de los grupos para ver de absolver dudas. ¿Está bien? ¿No tienen ninguna duda antes de empezar? Bien, trabajemos entonces. Inmediatamente voy a colgar el periodo 1 de las entidades financieras y este caso de donación del caso 4 para que lo tengan como modelo. ¿Está bien? Y ustedes trabajen sobre el caso número 5 y completen el caso número 8. ¿Ya? Entonces, por favor, vayan añadiéndose a sus grupos para empezar a trabajar.
¿Cómo nos está yendo? Buenas. Grupo 4. Hola, Licen. ¿Qué tal? Licen. ¿Consultas, dudas? Ya está por si acaso en la plataforma el caso 5 y también el caso 8. Ya, no, perdón, el caso 4 de donaciones, el que acabamos de resolver, y el caso 8 de entidades financieras. ¿Ya? Licen, una pregunta. ¿Qué casos tenemos que hacer? Terminar el... Tienen que terminar el caso 8, los 2 periodos que Ya, faltan, y tienen que resolver el caso 5, que es similar a de donación. ya, Licen. ¿Ya? Retorno en un cachito. ¿Ya? Ya, Licen. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo nos está yendo? Bien, Todo bien, Licen. ¿Sí? Todo bien. Ya, muy bien. Por si acaso ya está colgado el caso, este caso que están resolviendo el periodo 1, en este caso junio, y también ya está cargado el ejemplo de la donación. Ya no se olviden que deben completar este caso 8 y realizar el caso 5, que es también de donación. ¿Ya? Ya. Está bien. Muy bien, nos vemos en Está bien. Buenas, buenas. ¿Cómo nos está yendo? Bien, Listen. Lo llamé para, es que no estaba dando la cosa para compartir, pero creo que ya. Ya, muy bien. Por si acaso ya está en la plataforma disponible el caso 8, el periodo junio, y también el caso de las donaciones, el que acabábamos de ver hace ratito. ¿Ya? Ya. Ya lo pueden disponer. Y voy a volver a ingresar para ver si tienen alguna duda. ¿Ya? Nos vemos más ratito. Gracias, ya, Listen. Licen. ¿Cómo están? ¿Cómo nos Creo que está bien, yendo? Licen. ¿Bien? Bien. Licen, tenemos que terminar el caso 8 y hacer el caso 5 de donaciones más, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya está también cargado el primer caso, el primer periodo del caso 8, junio, y también ya está cargado el caso de las donaciones que veíamos hace ratito. ¿Ya? Entonces, por favor, si necesitan de referencia, ya lo tienen disponible en la plataforma. ¿Ya? Está bien, Licen, gracias. Nos vemos en un cachito. Si tienen dudas, yo voy a volver. ¿Ya? Ya. Está bien. Hola, hola. ¿Cómo nos está yendo, señores? Licen, ¿nos puede ayudar con las... Ya están en la donación. Sí, nos puede ayudar con las fechas de la aparición de las donaciones? Ahí nos hemos confundido, no sabemos qué fechas poner. Sí, por favor, vuelvan a descargar el caso 5. Hay un dato Ya. adicional que les estoy dando, en que la fecha de... otra vez, ahí vamos a verlo ahorita. ¿Está, Licen? Sí, exacto. Ahora sí. Fíjense que adicionalmente se tiene que... la compra de la mercadería donada fue realizada el 20 de junio del 2017. Entonces, para la UFB inicial, debemos considerar el último día hábil del mes de mayo del 2017. ¿Ya? Ya. Y en el caso de la UFB final, deberíamos considerar el 30 de noviembre del 2018. Ya. Esos Ya. aspectos, por favor, tómenlos en cuenta. Y además, fíjense que se debe llenar una boleta de pago. ¿Por qué? Porque están declarando en plazo, pero se está pagando fuera de plazo. Se está pagando el 20 de febrero del 2019. ¿No? Entonces, consideren acá el tema del cálculo de la deuda tributaria. ¿Ya? Ya. Already. Muy bien. Enseguida volvemos. Cualquier cosa, por favor, estoy atento. ¿Ya?
Es Buenas. 15.800. ¿Cómo están? Para Licen. ¿Qué tal? Un favor, acá justamente donde están, vuelvan a descargar por favor el caso número 5. Hay un datito adicional de la fecha de compra de la mercadería donada, ¿ya? Que se ha efectuado en junio del 2017, ¿sí? Para efectos de cálculo. ¿En cuál dicen? El caso 5 vuelvan a descargar de la plataforma. Ah, ya está actualizado de nuevo. Sí, está actualizado con un dato adicional Ah, ya. de la fecha de compra de mercadería, ¿ya? Ah, ya, ya. Y para ello van a utilizar UFBs del 2017, ojo. Por eso les digo, tienen Ya. la base de datos de las UFBs, ¿verdad? Sí. Ya. El caso 8, ¿cómo les fue? ¿Pudieron concluir? Sí, Licen. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, sigamos trabajando, por favor, en el caso 5 y enseguida regreso. ¿Tienen alguna duda respecto a este caso? Para no, dicen. Ya, consideren que la fecha de pago es fuera de plazo. Por lo tanto, deben llenar también una boleta de pago 1000. ¿Ya? Eso, por favor, lo consideren. Entonces, enseguida regreso, ¿ya? ¿Cómo están, señores? Buenas. Dicen todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue Dicen, con el caso? estamos haciendo el de las donaciones, el caso 8 ya está. Ya. Dicen. Hola, hola. ¿Cómo están? Dicen, ¿Qué tal? tenemos una pregunta. Es que no entendemos muy bien esto cuando te da la fecha de declaración y la fecha de pago. Ya. Si la fecha de pago, digamos, nos da una fecha como acá y no es en plazo, Debemos llenar la boleta 1000, ¿recuerdan? Exacto. Tienen que calcular la deuda tributaria, para ello ya tienen un auxiliar, y lo que tienen que hacer justamente es llenar el formulario en la fecha establecida. Si estamos hablando de un NIT que termina en 6 y estamos hablando del periodo diciembre, este NIT debería declarar hasta el 19 de enero del 2019. En esa fecha se llena el formulario 200 y se determina un tributo a pagar. Y el 20 de febrero se debe llenar las boletas 1000, si corresponden para el IVA y para el formulario 400. ¿Ya? Entonces, por favor, consideren esos detalles. Por eso es que es un poquito más complicado en este sentido. ¿Ya? Tienen la boleta 1000 también en Excel, por si acaso. yo le dicen gracias. Y una aclaración más. En el ejercicio, en el caso número 5 de estas donaciones, se ha añadido un dato adicional de la fecha de compra de la donación para la actualización del IVA a reintegrar. Por favor, véanlo en la plataforma. ¿Ya? Está con un dato adicional. ¿Ya? Enseguida ya. retorno. Enseguida retorno. Ahora Noviembre. sí, mil disculpas. Dicen. Dígame. Dicen, yo tenía una duda. En el ejemplo que nos explicó de las donaciones, ¿cómo determinó que, o sea, era La fecha el de mes compra. de enero y el mes, sí? Perdón, está ya en el caso número 5, señores, corregido ese dato. Bueno, se ha adicionado ese dato. Sí, la donación se ha efectuado el 20 de junio del 2017. Sí, entonces en este caso tendrían que tomar el 31 de mayo del 2017. ¿Y qué periodo estamos declarando en el caso 5, perdón? Diciembre. Entonces tendrían que tomar como último día hábil el 30 de noviembre del 2018, pero mucho cuidado con los años, ¿no? Estamos tomando ya dos gestiones, 17 y 18. Ya. Y otra aclaración adicional. En el planteamiento indica de que la declaración se ha hecho en plazo, pero el pago se ha realizado posterior. Entonces se debe llenar una boleta 1000 para el cálculo de la deuda tributaria. Ya. ¿Está bien? Con esas consideraciones, no sé si hay alguna duda más. Sí, Listen, en el anterior ejemplo, ¿qué fechas eran para determinar la compra y la donación?
La donación es la que nos pone en el periodo fiscal el Sí, mes la anterior. donación del anterior caso, en este caso del caso número 2, fue efectuada, permítanme ver por favor. A ver, sí, fue realizado en marzo del 2000, perdón, en Sería febrero, febrero. febrero del 2018. Ese es el dato que les había puesto, ¿no? Por eso hemos tomado el 31 de enero del 2018 para la UFB inicial. Ah, ya, perfecto, listo. Ok. Nos vemos entonces en un ratito, ¿ya? Sigan trabajando, por favor. Gracias, Leisen. Creo que está bien. A ver, mostrarle a mí. Ah, ¿cuál era? A derecha. No. Listo, Ya, Lisa. 31 de mayo del 2017, perfecto, sí, y 30 de noviembre. Está muy bien, está muy bien. Muy bien, señores. Más ratito ya concluimos y vamos a revisar, ¿ya? ¿Cómo están? Perdón, estaba con otro grupo. Dice una consulta. En el Claro que sí. ejercicio de donaciones, la fecha de pago no estaba en plazo. ¿Eso afectaría a nuestra actualización del IVA? Del IVA, no, 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 no. ¿Hay ¿O un, es hay un saldo anterior de IVA crédito fiscal? Sí. No, si estamos declarando en plazo, porque la donación se declara en plazo, pero se paga fuera de plazo. Para la declaración no hay problema, ¿sí? Directamente se realiza el cálculo sobre lo que ya sabemos, último día hábil del mes anterior y último día hábil del mes en curso. No afecta en nada, ¿sí? ¿Para qué afecta la fecha de pago? Para calcular la boleta 1000, ¿no? Y en la boleta 1000 no se olviden que deben considerar la fecha de vencimiento y la fecha de pago. Listen, Adelante. no tenemos la boleta 1000, o sea, creo que no ha subido, Lo he subido, lo he subido, lo he subido. pero no está conforme. Ya nos hemos fijado. Claro, es que las fórmulas las tienen que hacer les he mandado un auxiliar de cálculos. Ahí está el cálculo de la deuda tributaria. Esos datos tienen que llevar a su A la boleta. boleta 1000, sí, porque la boleta de 1000 es mucho más básica, ¿no? Simplemente tienes que poner el impuesto adeudado más la actualización y el interés, ¿no? Y si corresponde la multa, pero todos esos cálculos provienen del Excel que les he mandado. Ya, Liz. ¿Ya? Vayan trabajando con eso. ¿Está bien? Ya. Nos vemos en un ratito. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo les está yendo? Más o menos. ¿En qué estamos? Por En favor. esto de la deuda. Ya, para la deuda deben considerar la fecha estoy poniéndolo en el chat, fecha de vencimiento de la obligación tributaria. En este caso, ¿cuándo debería vencer este impuesto? Eso sería el 19 de enero Exacto. del 2019. Sí, pero creo que esto es sábado, así que consideren ello. Y la Ya. fecha de pago también debe ser un día hábil. No me equivoco, el 2 de febrero del 2019 también cae sábado. Por lo tanto, deben considerar la fecha 4 de febrero del 2019. Pueden La ver. fecha de pago, Licen, es la que nos da acá, que sería 20 de febrero, ¿verdad? Sí, 20 de febrero. ¿Es qué día cae 20 de febrero? Hace rato me dijeron otro grupo que caía. ¿Me lo pueden ver eso, por favor? Yo ya estoy revisando. Miércoles. Ah, entonces está bien. Sí. Sí. Omitan el último mensaje entonces. Solamente tengan cuidado con la fecha de vencimiento. ¿Ya? Ya, Licen. Y eso lo deben llenar en la boleta 1000, por si acaso. Ya, solo en la boleta 1000. O sea, ninguno de estos datos afectan en el formulario 200 ni 400. No, los datos de la actualización y el interés por la deuda tributaria no afectan al formulario 200 y 400. ¿Por qué? Porque el formulario 200 y 400 se está declarando en el plazo establecido.
¿Sí? Ah, ya. Y lo único que se está haciendo en la boleta 1000 es reconocer la deuda que tú tienes con el fisco. Por lo tanto, lo que tienes que llenar en la boleta 1000 es la deuda que generas en tu formulario 200. Tu formulario 200, por ejemplo, va a decir, debes de impuesto 1000 bolivianos. Esos 1000 bolivianos, ¿cuánto determinas? A ver, más abajo, 7083. Ese es el importe que debes llevar a tu boleta 1000 y a partir de ese importe debes calcular la actualización, el interés. ¿Ya? Ya, Licen. Y una preguntita más, Licen. Dígame. ¿Esto va a ser natural o jurídico? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué dice? ¿El SRL? Sí. Jurídica, entonces. Gracias. Ok, nos vemos más ratito. Sofía. Sofía, ¿qué pasó? ¿En qué grupo estabas? Sofía, ¿me escuchas? Ahí está. Buenas, buenas. Otra vez yo. ¿Cómo estamos yendo? Entré hace ratito a este grupo. Sí, Licen. Ah, ya. Ahorita. Lo siento, me equivoqué entonces. No, tranquiliza. Este es el grupo 2, ¿no? 2. Ok. Sí. Nos vemos más ratito. ¿Cómo estamos yendo? Señores, Creo que bien, Licen. ¿sí? ¿Cómo les ha ido con la actualización de la donación? ¿Se comprendió? A ver qué UFBs han utilizado. Estoy viendo... Pero este es del ejemplo anterior. ¿Me pueden mostrar la resolución del 5? Esa es Licen, la que está en pantalla. Ah, ya. Sí, ese es. Ah, ya, perdón, es que me estoy viendo los datos de la parte. Sí, hemos utilizado el Excel list. No, está bien, no hay problema. Ah, No, para no. fórmula. Está bien, está bien. Muy bien. Perfecto. Este bien se ha donado en junio, por lo tanto, se toma la fecha 31 de mayo, que es del 2017. Y estaríamos declarando el mes de diciembre del 2018, por lo tanto, tomamos como UFB final la del 30 de noviembre. Perfecto. Está muy bien. Han aplicado la tasa efectiva del IVA ya y es 90 bolivianos la actualización. Muy bien. ¿Cómo les está yendo con el llenado de la boleta 1000? El cálculo de la deuda tributaria. Recién lo vamos a hacer. Ya. ¿Tienen por si acaso una hoja de trabajo en la plataforma para calcular la deuda tributaria? Y no se olviden que debe tomar en cuenta la fecha de vencimiento del impuesto, considerando que sea día hábil, y la fecha de pago, que ya está en el planteamiento. ¿Está bien? Ya, Licen, gracias. Trabajemos con esos datos entonces. Nos vemos en unos 2, 3 minutos. Vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos está yendo, señores? Buenas. Dice, ¿Qué ahora tal? estamos en caso 8. Recién vamos a empezar a hacer. ¿El caso 8 ya han concluido o están empezando a...? Vamos a empezar, Licen. ¿Y cómo les ha ido con el caso 5 de las donaciones? Creo que ¿Ya lo han concluido? Sí. ¿Me pueden mostrar, por favor? Sobre todo la actualización y la boleta de pago 1000. ya. Ahorita. Ay, bueno. Ay, no, no es esto. Lo siento. ¿Esto, Licen? Muy bien, a ver. Este es el cálculo de la deuda tributaria.
10.000 bolivianos es el tributo emitido en total. Sí, 10.867. bueno, A ver, muéstrenme su formulario 200, por favor. A ver, ¿sí? Sí, ¿no? sí, acá. ¿Pueden subir un poco, por favor? ¿Va? Sí, un poquito más. ¿No había descuento, devoluciones en, perdón, descuento en ventas y descuento en compras? En ventas creo que sí había y en compras no, ya que me acuerdo. A ver, voy a revisar. En ventas sí hay, dicen. Y en compras no hay. Descuento en ventas. En uno sí había y en el otro no había entonces, ¿no? Ya, Sí, devolución de compras. ¿No? acá estoy viendo si... ¿cuánto le sale su IVA para reintegrar? Está muy bien, 2.451, está muy bien. Sí, está muy bien, 10.800, pero acá, ¿cuánto están tomando de el crédito fiscal anterior? ¿Cuánto están tomando? El de la casilla 635, ¿por qué 1.650? Hemos pasado el cálculo. A ver, vamos al cálculo, porque en el planteamiento es mayor ese importe. Y entonces en esa casilla tendríamos que poner el IVE por compensar del periodo anterior. No, 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 el IVA por compensar. A ver, váyanse al planteamiento. Bueno. ¿Al formulario, dice? No, al planteamiento del caso 5. Ahí indica que sí, indica que el IVA del periodo anterior es, les confirmo ahorita el dato, 5.890. ¿Sí? Entonces, están tomando un dato erróneo, seguramente están utilizando una plantilla anterior y no han cambiado ese dato. ¿Ya? Eso lo van a corregir entonces. Después está bien el proceso. Sí, hay que cambiarlo. Con 5.890. Sí, y actualicen con ese dato en la casilla 648, ¿no? En su planilla Excel. Tienen que actualizar esos 5.890. Ya. ¿Ya? Muy bien. Y después estaría bien, excepto por la parte del rubro 4, no deberían determinar ahí la deuda tributaria. ¿No? En la parte a partir de la casilla 925 estaría incorrecto, porque todo eso ya está yendo en la boleta 1000. O sea, es como si estuviesen duplicando. Acá se declara en plazo, o sea, se declara normal. Lo único que no se declara es la casilla 576, porque no se está pagando. Y posteriormente se realiza el pago en la boleta de pago 1000. ¿Ya? Para eso sirve la boleta de pago 1000, para añadir lo que es el mantenimiento de valor o la actualización y el interés. Tampoco corresponde el incumplimiento a deber formal de la casilla 954, porque se está declarando en plazo. ¿Sí? Entonces, digamos, de la 925 a la 954, eso no hay que poner en este formulario. No, va en cero. ¿Ya? Muchas gracias, Liz. Muy bien, nos vemos en un ratito. Ok. Listen. Hola, hola, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Listen? ¿Cómo les fue? Bien, Listen. ¿Lo tenemos que subir el trabajo o...? Sí, en estos momentos voy a habilitar un espacio para que puedan enviar hasta las 2 de la tarde, por lo menos. ¿Ya? Dicen, tengo una duda. Ahorita justo estaba revisando bien el documento. Tenemos que poner todavía la multa, ¿no? Por la fecha de pago. No, 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 no. La multa únicamente corresponde cuando se declara fuera de plazo. En este caso, la declaración está en fecha correcta, ¿verdad? 18 y se hace el 20.
O sea, el NIT de la empresa termina en 6. Sería... 19 de diciembre, pero el 19 de diciembre cae sábado. Recorrería hasta el 21 de enero. Entonces, como que se salva. No, en realidad en los datos especifica de que la declaración se ha hecho en plazo. O sea, quiere decir de que lo ha hecho el 21 de enero. Sí. Solo la declaración. Pero como no tenía plata este contribuyente, ha efectuado el pago el 20 de febrero del 2019. ¿No? Y por ello, justamente, es que no corresponde la multa, porque habría declarado en el plazo establecido y lo que está haciendo es pagar el 20 de febrero. Lo único que se le va a cobrar adicional a este contribuyente son los intereses y la actualización del tributo adeudado. Habría que calcular los intereses también, entonces, ¿no? Sí, de la fecha del 21 de enero, que es la fecha de vencimiento, hasta el 20 de febrero del 2019, ¿no? Para ello necesitan llenar la boleta 1000 y tienen el Excel que les va a proporcionar principalmente las fórmulas, ¿no? Para hacer esto. Ay. Ya está bien, Lizan, gracias. Muy bien. Bien, señores. Bueno, creo que muchos, la mayoría ha acabado el caso número 8. Estaba sencillo. Simplemente había que repetir lo que habíamos hecho en el primer periodo, considerando obviamente el saldo del IVA por compensar. En el caso de las donaciones quizás ha habido un poco más complicación en el sentido de que no hemos terminado de entender cuándo debemos llenar la boleta de pago 1000 y es justamente un caso que venía acompañado de las donaciones. El dato es claro. Si dice en plazo, es que la empresa habría cumplido en el plazo establecido la declaración de sus impuestos. ¿Sí? Ahora, que no pague ya es responsabilidad del contribuyente. Y al no pagar, lo único que debe considerar este contribuyente es que va a cancelar un interés y una actualización por el monto adeudado. ¿Qué no aplica en este caso? No aplica la multa por incumplimiento a deber formal. ¿Por qué? Porque el contribuyente habría declarado en plazo su impuesto. Lo único que está haciendo es retrasar el pago hasta el 20 de febrero. ¿Sí? Entonces, consideren esos datos para su boleta de pago 1000 y además esto corresponde obviamente llevarlo a una boleta de pago 1000. No corresponde llevarlo al mismo formulario. Se lleva al mismo formulario el interés y la actualización únicamente cuando se declara y se paga fuera de plazo. ¿Sí? Y ahí sí corresponde la multa por incumplimiento a deber formal. ¿Ya? Entonces, con esas aclaraciones, les voy a dar hasta finalizar la noche, hasta las 23:50, para que puedan enviar tanto el caso 5 como el caso 8 concluido. ¿Ya? Obviamente igual por grupos, como hemos ido trabajando ayer, puede mandar uno solo siempre y cuando esté haciendo referencia a todos los integrantes del grupo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Mañana vamos a terminar de ver un casito más especial, que es el de Servicio de Transporte Nacional e Internacional. Y vamos a ver un caso muy similar al de su examen. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, una misma empresa va a tener diferentes actividades, como por ejemplo la venta de libros, va a prestar servicios educativos, va a donar, va a tener su unidad de negocio de servicio de transporte nacional e internacional. Entonces, como que vamos a hacer la unión de varios casos en una sola empresa. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a concluir ya el tema de los casos de IVA y T para que podamos evaluar hasta este punto y posterior a eso ya vamos a ver los demás impuestos. ¿Está bien? Así que por favor mañana nos vemos directamente a las 10. ¿Está bien? Pongan presente en el chat para dejar constancia y nos veríamos directamente mañana. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda antes de irnos. No, Listen. Muy bien. Entonces, hasta mañana. ¿Sí? Cuídense. Hasta luego, Listen. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Licen.